Don Ángel Bagnoni, un profeta paulino que siguió los pasos de Jesucristo. Al estar conmemorando un año de la partida física del padre Ángel Bagnoni, sacerdote paulino, quien en vida fue el fundador del Pan Diario de la Palabra en Venezuela y muchas otras obras apostólicas, queremos dedicar unos breves minutos a conocer quién fue y el testimonio de cómo lo recuerdan las hijas de San Pablo. Don Ángel nació el 30 de junio del año 1928 en Italia. Fue el último de 8 hijos. Nació en el seno de una familia campesina, buena y muy religiosa. Cuando Don Ángel tenía tan solo 10 años, su padre falleció, quedando solo con su mamá y sus hermanos. El 9 de septiembre del año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, dejó su pueblo natal y comenzó su vida religiosa como paulino. El 8 de septiembre del año 1948, inició su noviciado en Albano, el cual terminaría un año después, y el 8 de septiembre del año 1949, emitió su primera profesión religiosa, recibiendo del beato Santiago Alberione el nombre de Ángelo. Desde aquel día, todos conocerían a aquel hombre llamado Ángel Bagnoni. El 7 de julio del año 1957 fue ordenado sacerdote y posteriormente fue enviado como misionero paulino en Cuba, pero a causa de la llegada de la revolución y el nuevo régimen dictatorial en ese lugar, tuvo que abandonar la isla y se destinó a ayudar a los paulinos en la región Venezuela. Como hombre misionero, se dedicó totalmente al apostolado, en el que no faltaron los grandes sueños para la misión paulina en nuestro país Venezuela. Sostuvo a la iglesia local en la reforma litúrgica con múltiples publicaciones. En el año 1966 comenzó la edición de la hoja El Domingo, pasando a ser el director de la publicación en el año 1981. También se le confió en el año 1986 la dirección de las ediciones San Pablo, servicio que estuvo desempeñando hasta el año 2015. Algunas de sus producciones editoriales a lo largo de 20 años podemos citar 2 colecciones de alcance internacional. Primero, Las vitaminas para el corazón y segundo, Educación religiosa escolar. Antes de dejar la casa editorial, llevó adelante el proyecto Mi Biblia, dirigido a los niños. En el año 1992 comenzó el misal mensual Pan Diario de la Palabra y promovió 2 periódicos, la versión para los niños el domingo, titulada Mi hojita de el domingo y Oremos con la Iglesia. Don Ángel estuvo muy atento a los problemas eclesiales vistos en el contexto histórico, social y político de las naciones iberoamericanas. Fue un asiduo lector de documentos de la Iglesia y de los principales acontecimientos de la pastoral en Venezuela, valorándolos según la llave interpretativa de la inculturación. El padre Ángel lo conocí desde el año 60 que entré a la congregación. Ya el padre Ángel ya estaba en el Hatillo. Y él de verdad fue un hermano, como dijera, de verdad que fue un hermano con nosotros. Bueno, del padre Ángel yo recuerdo mucho su sonrisa, porque era una persona muy animosa. Una persona para mí alegre no porque anduviera echando chistes ni anduviera con cosas todo el tiempo para que se ríe la gente, no, sino porque él transmitía esa energía suya, ¿no? Que era de vivacidad, de dinamismo. Del padre Ángel, ¿qué puedo decir? Era un ángel de verdad. Por lo menos nosotras lo sentimos así, ¿no? Llegó él a Venezuela, venía directamente de Cuba, en enero o febrero del 62. Yo tenía poco más de un año de haber llegado, entonces venía con una experiencia ya un poquito traumática, ¿no? Tuvieron que salir de carrera. Me parece que el hermano Manolo, que era compañero de él, él se fue a Cuba, si no me equivoco. Y el padre Ángel, en cambio, vino directamente, primero fue a España y luego a Cuba.
En cambio, el Padre Ángel de Cuba vino directamente a Venezuela y alcanzó a vivir un poco en la casa en el Paraíso y luego la casa que estaban construyendo en el Hatillo. Del Padre Ángel, su recuerdo así siempre es que yo considero al Padre Ángel como uno de los apóstoles nuestros de la San Pablo, un hombre que siempre era muy innovador. Él siempre añoraba su revista Protesta, hablaba de la hermana Micaela porque fue con ella quien inició la revista. Era muy fogoso, su manera de ser, muy jovial, muy cercano, y siempre a nosotros cuando estábamos recién llegadas, hermanita, hermanita. Y yo decía, Padre Ángel parece una hormiguita, ¿no? Porque está aquí, está allá, y va para allá, y dice esto, y dice lo otro. Pero era una persona, de verdad, un padre que era muy cercano, muy hermano. Y recuerdo siempre que él algunas veces nos daba la cola para venir al centro cuando teníamos que estudiar o cuando teníamos que venir a la academia a aprender la mecanografía y cuando íbamos también al CER. Entonces algunas veces nosotras veníamos con las salas abajo, ¿ves? Es normal, ¿no? Algunas veces veníamos así como que media tristona. Entonces cuando nos montábamos con él en el carro en la mañana que salíamos temprano de la casa, muchachas, ¿qué les pasa? Arriba, ánimo muchachas, vamos a Caracas. Y siempre nos animaba, ¿no? Y con sus cosas, con sus ocurrencias, pues nosotros nos poníamos a reír. Él nos preguntaba cosas para hacernos salir de la situación. Nos preguntaba cosas de nosotras, o qué hemos leído, o qué van a hacer, o qué han hecho, cómo van los estudios, todo esto. Una persona en verdad muy interesada en el crecimiento personal y preocupada con nosotras como si fuéramos sus hijas, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando hubo el terremoto, lo primerito que llegó fue él. Y él siempre me decía a mi comadre, vine a ver qué pasó, a ver qué les ha pasado. Yo, no nos ha pasado nada. Fue el primerito que llegó al Hatillo, a la casa nuestra. Entonces empezó su trabajo en Venezuela y al poco tiempo empezó con los muchachos. Tenían un buen grupo de muchachos que al inicio, los paulinos en el Hatillo, funcionaban como colegio por los primeros tiempos y de allí funcionó este colegio un poquito como semillero para las vocaciones. Testimonio para mí ha sido realmente la historia de un buen paulino que se dio, que se entregó y que le sirvió a esta tierra con gran esmero, con todo su ser, con toda su alma, y quisiera él tener 1000 vidas, lo decía, para seguir siendo el paulino que era. Cuando ya me retiré, me dijo, ¿pero por qué se va a ir, comadre? Pero yo ya, es bueno que otros trabajen aquí. El Padre Ángel fue por mucho tiempo también nuestro confesor, asesor en determinadas cosas. Nosotros nos ayudábamos mucho en aquel tiempo, en el Hatillo. Después él estuvo en Italia, no me recuerdo más en qué tiempo, después de unos cuantos años, y volvió a Venezuela, en el Hatillo. Frecuentaba mucho también nuestra casa, fue, diríamos, capellán también los primeros años, así. Yo recuerdo que nos ayudábamos mucho, nos recordábamos mucho las cosas, lo poco que se podía de Italia, ¿no? Él estuvo en los primeros años maestro de los muchachos, aspirantes, dice, no podemos llamarlos aspirantes, eran más bien alumnos, ¿no? Pero como un pequeño semillero, empezaron de allí. A nosotros también nos ayudó mucho, no solo espiritualmente, sino moralmente, apostólicamente. Por los años
70, 80, no me recuerdo ahora bien las fechas, iniciamos en el 70, iniciamos una cierta revista para los jóvenes que se llamaba Protesta. Se luchó un poco para encontrar el número, pero era una protesta de la juventud de aquel tiempo. Y la preparábamos y la editábamos juntos, paulinos y paulinas. Y recuerdo también que cuando estábamos en la distribuidora, ayudando allí, que íbamos 2 o 3 días a la semana a ayudar, siempre lo veíamos metido en sus anotaciones, sobre todo con Protesta y Familia Cristiana, que ese fue uno de los primeros que dio auge, ¿no?, a esta revista. Y bueno, eso es lo que yo más recuerdo de él, y agradezco también a Dios por él. Como decía la hermana Eugenia, fue un padre, un hermano que buscó de que trabajáramos unidos, que estuviéramos unidos, porque éramos hermanitos, nos decía. Somos hermanitos, tenemos que buscar de trabajar unidos, porque unidos tenemos más fuerza y podemos llegar a más y mejor. Él era, por ejemplo, el último libro que él quiso recoger de la familia Paulina. Siempre la memoria, una memoria fantástica. Él logró compilar allí los primeros paulinos que vinieron a nuestra tierra, su descripción de cada padre, de los padres que fueron a fundar en Valencia, de las primeras paulinas que llegaron a Venezuela. Él sabía perfectamente nuestra historia. Escribió ese libro sobre San Pablo, un libro gordito, un folletico, bueno, un libro sobre la vida de San Pablo, porque ese era su punto, su modelo, realmente como tiene que ser el de cualquier paulino que se consagre en esta congregación y en nuestra vida paulina. Yo con el Padre Ángel alcancé a hacer algunas giras en Caracas, repartiendo o entregando a las distintas parroquias la hoja del domingo, estaban suscritas las parroquias, y también Protesta, algo se difundía, ¿no? Fue una experiencia linda, donde nos integrábamos bastante como familia paulina. Entonces, bueno, ahora que él está ya en el cielo, pues yo le pido al Padre Ángel que interceda por nosotros para que logremos encontrar este camino de unidad en nuestro carisma, en nuestra espiritualidad, y unidad también como familia que somos. Sin duda alguna que don Ángel fue un testimonio fiel de cómo ser, no solo un buen paulino, sino un pastor con olor a oveja. Todos los venezolanos estamos infinitamente agradecidos con Dios por haber permitido que este gran hombre, profeta actual, viviera sus últimos años en nuestra Venezuela, país en donde explotó y dejó todos sus anhelos, sus sueños, sus deseos, donde se entregó totalmente al apostolado paulino para la salvación de las almas y en donde nos dejó un gran legado de evangelización. Muchísimas gracias, don Ángel Bagnoni. 18 de julio del año 2021. San Pablo, Venezuela, comunicando